Digamos que el tema de la certificación de la educación no es un tema nuevo, no es algo, como lo decía el compañero Jorge Cortés, en el cual se esté satanizando la certificación de los municipios a manera de descentralización administrativa, conceptos que conlleva la administración pública a mantener el control total de la administración en ese sentido, no perder la línea y no perder la política pública del orden nacional. La desconcentración, como bien lo dice el compañero Jorge Cortés, es bien distinta porque es simple y sencillamente liberarse de toda responsabilidad. Y esto antes de lo que vamos a hablar, que es la ley 715 del año 2001, desde la ley 60 del 93 ya estamos hablando de certificación de municipios, pero la certificación de municipios en otros ítems. Y acordémonos todo el proceso de nacionalización de la educación que vino con la ley 43 del 75, cuando la educación era de carácter nacional y no podía llegar a todos los territorios, dado que el Ministerio de Educación Nacional no tenía la visibilización total de las necesidades educativas a nivel nacional. Por ello, en ese proceso de nacionalización de la educación del 75 al 80, lo que se buscó es que los departamentos, municipios y en ese entonces Distrito Especial de Bogotá tuvieran el manejo, pero que los recursos con los cuales se cancelaban las nóminas siguieran siendo de la nación. De ahí la diferenciación entre docentes nacionalizados, docentes nacionales y docentes territoriales. Eran muy pocas las entidades territoriales que tenían el manejo propio de recursos exclusivamente para educación. Pero estamos hablando que veníamos de un antiguo sistema general de participaciones que se llamaba situado fiscal en el que las entidades territoriales recibían un 26.2, 26.5% de los ingresos corrientes de la nación, en oposición a lo que empezó a suceder en el año 2001. Y eso significa que los municipios antes tenían los recursos para poder invertir en educación, para poder construir colegios, para poder aportar agua potable, a saneamiento básico, acueducto y alcantarillado, a salud, etcétera. Porque la sola certificación como tal no existe como un rubro en el que solamente vamos a hablar de certificación educativa, ojo con esto. Eso significa una disgregación completa de la planta de personal para que pase, llamémoslo de esta manera, de ser de carácter nacionalizado, es decir, que la responsable viene a ser la nación, Ministerio de Educación Nacional, a ser municipal. Eso significa que ya el municipio en toda su extensión va a hacerse cargo del fenómeno de la educación. Y hacerse cargo es hacerse cargo de todo. Como bien lo decía el compañero Jorge Cortés, esto significa desde el nombramiento de los maestros hasta la ampliación y la cobertura de las necesidades educativas, tenga o no tenga los recursos. Y este es el gran meollo del asunto, porque no se trata de oponernos o que la federación o Adidas estén oponiendo porque los municipios estén malversando los fondos. No, en eso pues habrán las respectivas investigaciones, pero el tema es que no hay recursos suficientes para cubrir el fenómeno educativo, como quiera que es un fenómeno creciente. Nosotros estamos en un país con una población todavía en edad de niñez y en edad joven, mucho más allá de los países europeos. Y tenemos ahora una balanza de pagos para los municipios que no supera el 11.2% del sistema general de participaciones, entre comillas o entre paréntesis, razón por la cual la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, propone una reforma al sistema general de participaciones para que los municipios vuelvan a tener plata y ahí sí hablemos de certificación. Pero en estos momentos no están dadas las condiciones. Y no están dadas las condiciones por lo que, digamos, vamos a tratar de desarrollar. Carlos, no puedo compartir pantalla, discúlpame. Si me puedes apoyar con eso. Bueno, tú la compartes entonces, no nos compliquemos entonces con eso. Bien, te voy a pedir que primero, ¿esto de dónde viene?
para que vayamos entendiendo hacia dónde va. Ponme por favor el decreto 2700 de 2004. Pero antes de entrar a ese decreto 2700 de 2004, necesitamos ser conscientes que esto es un tema que deviene de la ley 715 del año 2001, acto legislativo 01 del 2001, el cual modificó el régimen de transferencias de la nación a las entidades territoriales en una reforma provocada por el fenómeno de la apertura económica. O sea, todo esto va a tener un componente político bien importante para que lo tengamos claro. Pero en eso, el artículo 20 de esa ley 715 del año 2001 permitió que al año 2002 o antes de finalizar el año 2002, los departamentos y los distritos pudieran certificar a través de la nación los municipios con más de 100.000 habitantes inicialmente. Eso significaba las cabeceras municipales, los municipios capitales de cada departamento, haciendo un cálculo poblacional con proyección que hacía el DANE del último censo en el año 1993. Sin embargo, también se autorizó a que los municipios con menos de 100.000 habitantes que cumplieran requisitos señalados en la respectiva normatividad y que tuvieran, digámoslo así, pudieran cubrir las necesidades en cuanto a capacidad técnica, administrativa y financiera, podrían certificarse. ¿Y eso qué va a significar? No solamente lo que decía el compañero Jorge Cortés, que uno es la creación de nuevos cargos con la creación de una Secretaría de Educación y todo lo que conlleva crear una Secretaría de Educación que va a corresponder a los recursos propios de la administración. En esto no tienen nada que ver los recursos de la nación, sino que adicionalmente a ello debe tener una capacidad técnica, y la capacidad técnica es todo el planteamiento e infraestructura. No es montar simplemente una secretaría como una oficina, sino montar una secretaría con las más de 28 plataformas que se manejan a nivel educativo para su seguimiento y la capacidad financiera. Y ahí es donde está el meollo del asunto para los municipios que se certifiquen inferiores a 100.000 habitantes. El gobierno nacional les pide el decreto 2700 del año 2004, donde si nos damos cuenta, exige 4 requerimientos para certificación de municipios. Uno, plan de desarrollo municipal que sea armónico con políticas nacionales. Eso significa menos capacidad de autogestión que tienen los mismos alcaldes y el mismo consejo municipal en cuanto a educación se refiere, porque debe estar armonizado con la línea nacional de seguimiento del Plan Nacional de Educación. Número 2, debe tener establecimientos educativos organizados para ciclo de educación básica completa de conformidad al artículo 9 de la ley 715 del año 2001. Y eso es, toda inversión que se tenga que hacer en las instituciones educativas le corresponde al municipio. Ya la Nación, Ministerio de Educación, no va a participar, salvo los recursos que giran las instituciones educativas por los conceptos de gratuidad, fondos de servicios educativos, pero no vuelve a participar en construcción y mejoramiento de infraestructura e instalaciones. Número 3, gran punto de discusión, planta de personal definida de acuerdo con parámetros nacionales, eso es, la planta se da de conformidad con la relación técnica establecida por el Ministerio de Educación. Ya no va a ser lo que establezca el departamento en torno a la movilidad que puedan tener los maestros y maestras, ejemplo, mal llamados excedentes, sino que muy por el contrario, van a quedar cerrados y subsumidos a la circunscripción municipal, a la circunscripción territorial. Y si en esa eventualidad la circunscripción territorial no es apta para tener ese número de cargos, el Ministerio de Educación Nacional, tal y como sucedió, por ejemplo, en el municipio hermano de Ibagué, lo que hace es reducir la planta. Y reducir la planta sin importar la masacre laboral que se vaya a cometer por parte, o más bien, afectando los derechos laborales de los maestros, las maestras, los directivos docentes e inclusive los administrativos. Aquí ya no es un tema en el que el municipio, ejemplo, si las necesidades de la planta de personal se establecen en 120 maestros, estoy poniendo un ejemplo,
y el municipio, lo que le aprueba el Ministerio de Educación Nacional son 90 cargos, tiene que deshacerse, y ojo con esta expresión, deshacerse de 30 cargos, y el departamento no se los va a recibir. Así que con eso van a empezar a peluquear, como se dice, a recortar la nómina, empezando primero por los maestros provisionales. Causal para terminar las provisionalidades es la afectación de la planta de conformidad con la normatividad docente. Segundo, van a empezar a manejar a los maestros que ya estén a puertas de pensionarse. Y a puertas de pensionarse es, ustedes saben lo que ha venido ocurriendo a nivel nacional por directrices del Ministerio de Educación Nacional en la sobrecarga y los traslados inconsultos que están haciendo para que los maestros renuncien de una manera mucho más rápida. Y tercero, los movimientos que ahora ya no van a respetar las instituciones educativas y las especialidades, sino las necesidades del servicio establecida en la Ley 715 del 2001 y el Decreto 520. Y cuarto es la capacidad institucional para asumir los procesos y la sistematización de la información del sector educativo. Pero ¿esto a dónde va? No vuelve a participar la Nación, Ministerio de Educación, en la gestión de la planta de personal. Y eso significa que si quedaron los 120 maestros, hasta esos 120 maestros va a cubrir durante la anualidad correspondiente el rubro presupuestal que gira la Nación a través del Ministerio de Hacienda por concepto de los giros que se hacen del Sistema General de Participaciones, los cuales, ojo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 715 del año 2001, es que esto se le han puesto de presente a los alcaldes, a los concejales, es que ya los municipios y los distritos que se certifiquen en la prestación de los servicios educativos no pueden hacer crecer los costos educativos para la respectiva vigencia fiscal en el monto de participación para educación. Si el monto de participación fuese 8.000 millones, no puede hacerlos crecer más de ahí. Todo lo que crezca más de ahí lo asume directamente el municipio de sus propios recursos. Y esto no significa solamente el pago de la nómina mensual. Ojo, porque es que esa es la falta de previsibilidad en el factor de la certificación. Tiene que ver adicionalmente a ello con el factor de las cesantías, porque ya la entidad territorial es la que se va a encargar de la transferencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del rubro correspondiente a las cesantías, así como el rubro correspondiente a los intereses a las cesantías, el cual responde obviamente a la responsabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero con afectación directa que se haga. Número 2, en cuanto al incremento por ascensos y reubicaciones salariales, ya de conformidad con los concursos que se hagan para el caso de los compañeros del 1278 a través de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, será directamente la entidad territorial quien tiene que hacer los ajustes presupuestales para luego pasar cuenta de cobro al Ministerio de Educación Nacional, pero tenemos un gran problema con todas las entidades territoriales certificadas. Es que cuando se pasan esas cuentas de cobro, Ministerio de Educación Nacional hace magia para cruzar cuentas y no responder por esos rubros presupuestales. Así que tenemos en este momento todas las entidades territoriales con unas colas supuestamente de deudas que les debe cancelar el Ministerio de Educación, en los cuales lo que el ministerio dice, ejemplo, es: yo se lo crucé a usted con las cuentas del PAE, se lo crucé a usted directamente con transporte escolar, se lo crucé a usted con gratuidad educativa, con fondos de servicios educativos. Empiezan a hacer unos cruces mágicos de cuentas para que al final sea 100% responsabilidad de la entidad territorial. Y esto es: el ministerio gira el rubro una sola vez al año, no hay ningún otro giro. Pero al hacer ese giro, lo que está generando es que si al final del año educativo, ejemplo, como sucedió en el municipio de Valledupar, como sucedió en el municipio de Cali y como sucedió, si no estoy mal, en el municipio de Santa Marta y en el departamento del Magdalena antes de la administración del gobernador Caicedo, si a la entidad territorial se le agotan los recursos de educación
para el pago de la prima de vacaciones, para el pago de la prima de Navidad, para el pago de la bonificación pedagógica, tiene que responder de su propio patrimonio, de sus propios recursos. Y si no tiene, pues va a empezar a generar las deudas que ya son bien conocidas a final de año. Seguramente ustedes no las han escuchado en el departamento y en los municipios no certificados, pero yo los invito a que consulten las noticias de lo que sucedió en las entidades territoriales donde duraron inclusive 4 o 6 meses sin el pago de las respectivas primas y bonificaciones, con ocasión, obviamente, de los giros cerrados del Ministerio de Educación Nacional, de las malas administraciones de los recursos en educación, porque es cierto, al hacer caja solamente de la entidad territorial, pues la entidad territorial, para efectos, por ejemplo, de saneamiento básico de salud, pues va a tomar mano de esos recursos esperando que el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda vuelva a girarle. Y al final no está sucediendo, nos están metiendo a las entidades territoriales en ley 550 ya después de tanto trajín y trajín, porque se tienen que ir a ley de quiebras. Y la ley de quiebras no es nada sencilla, compañeras y compañeros. Esto para todos los trabajadores del municipio y además para los administrados del municipio. Esto no es nada sencillo, que un municipio se vaya a ley de quiebras. Yo quiero decirles, digamos, para finalizar esto, porque es que es mucho lo que nos podríamos poner a hablar, pero ya a las 9 tenemos otro compromiso también con el tema del Comité Nacional de Paro. Número 1, si el municipio está bien metido con el tema de apoyar con recursos, de sus recursos propios a la educación, ya existen pronunciamientos judiciales en los cuales los municipios no certificados se avala que pueden participar en la financiación de los servicios educativos y en su calidad, siendo inclusive uno de los componentes la capacitación de docentes, directivos, docentes y estudiantes. En eso ya inclusive, por ejemplo, esto solamente siempre he puesto de ejemplo, el Tribunal Administrativo de Boyacá con el radicado 2017-21 en sentencia del 13 de diciembre del 2017 avaló que un municipio no certificado aprobó un rubro presupuestal para capacitación a docentes, directivos, docentes y estudiantes. El departamento de Boyacá demandó ese rubro presupuestal porque establece que solo lo pueden hacer las entidades territoriales certificadas en educación. Y la jurisdicción contenciosa administrativa lo que dice es que de conformidad con el artículo 8 de la ley 715 del 2001, establece que los municipios no certificados les compete funciones con recursos propios para financiación de servicios educativos e inversión en calidad, siendo uno de los componentes la capacitación. Así que si el alcalde y el consejo municipal llegan a estar muy interesados en invertir en educación, pues hombre, qué bueno que lo puedan hacer a través de este rubro. Y a través de ese rubro es la mejor manera de hacerlo sin meterse y sin clavarse la soga al cuello. Carlitos, por favor, hay un estudio ahí que se llama Desarrollo del Sistema Educativo en Municipios Certificados y No Certificados. A ver, permíteme. Exacto, listo. Ese desarrollo del sistema educativo es un estudio que hicieron en la Escuela Superior de Administración Pública, un artículo en el año 2016. Ese artículo, cuando ustedes lo lean, por eso se lo mandé al compañero Carlos Gamarra, lo que determina es que la ley misma... Perdón, hay un micrófono abierto. Oiga, verdad, yo no hay... Hay un micrófono abierto. Hola. Hay un micrófono abierto. Gracias, gracias, gracias. Listo. Es que al final de cuentas la normatividad nacional no ha tenido en cuenta que, digamos, que la diferencia entre la cobertura o la calidad educativa poco tiene que ver con la gestión pública y la eficiencia educativa del municipio. Y eso significa que frente a ello, la intención establecida por la política nacional frente a la certificación de los municipios no es clara. O sea, no se sabe para qué los quieren certificar, pero sí ya los resultados nefastos en eso. Número 2, que como tal, lo único que se pudo observar dentro del estudio que fue durante más de 3 o 4 años es que se dio
un aumento en la matrícula en los niveles de preescolar, principalmente porque hubo estudio en la población bogotana, pero que de resto el comportamiento de la calidad educativa tiene un avance reducido. Dice primero la baja profesionalización de los docentes porque el Ministerio de Educación Nacional no invierte en educación, y segundo de ello porque los docentes que tienen mayores grados están en las áreas urbanas, los grandes municipios, y no en las áreas rurales. Y es necesario entender que la certificación de los municipios debe responder a la satisfacción de necesidades básicas, donde el Estado no llega, pero no hacer una certificación solo por hacerla. Yo pienso que en ese sentido se hace necesario, y esto es una invitación obviamente a la administración para que lea con detenimiento esta documentación, para que revise con detenimiento las cifras, no solamente de este, digámoslo, de este estudio, sino de todos los estudios. Es que la certificación no le va a convenir a un municipio que no tenga fuente, digámoslo, fuerte de recursos propios para sostener el modelo educativo. So pena que el día de mañana tenga que verse abocado, como lo está diciendo el compañero Jorge Cortés, a inclusive reformas vía consejo que lo que hagan es poner una mayor carga impositiva a los ciudadanos, ponerle una mayor carga impositiva a los pobladores. Esa es nuestra recomendación por sobre todas las cosas. Y número dos, es que lo que sí se debe hacer, tal y como se hizo aproximadamente hace 2 o 3 años, es el apoyo irrestricto que se debe tener para que se dé una verdadera reforma al sistema general de participaciones. Yo sé que si los municipios tienen los recursos suficientes para el modelo educativo, ahí sí certifiquémoslos. Yo creo que ahí ya no habría ningún inconveniente. Si pasamos del 11.2% al 26.5%, hágalo. Pero mientras tanto no. Mientras tanto se van a meter, perdón como suena esto de manera especista, en una vaca loca que no la va a pagar esta administración, la van a pagar las administraciones posteriores. En 2 años vamos a estar viendo los pasivos prestacionales que ya son comunes en el tema de los maestros y las maestras. Vamos a estar viendo la dejazón en los pagos y el municipio va a tener que verse abocado a las parálisis, los plantones frente a la administración y estar, como se dice, pidiendo canoa en el Ministerio de Hacienda para la refinanciación de todos estos recursos. Yo quiero dejar ahí, igual todo este material se lo envié al compañero Carlos Gamarra para pues, que ustedes lo tengan, pero como les digo, esto sería un exabrupto. Y hoy por hoy pensando en un país que entra en un modelo económico bien distinto por causa o con ocasión de la pandemia, sería casi un suicidio económico y un suicidio político estar pensando en la certificación del municipio. Muchas gracias.